glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, amigos y hermanos, de verdad que bendición nuevamente poder estar con ustedes aquí una vez más a través del Remanente Adventista, de la 930 Radio Costa Rica, del internet, de YouTube, de Facebook, de todos los medios que se nos han facilitado definitivamente y el Señor ha puesto en nuestras manos para poder llegar a todos y cada uno de ustedes. Es una gran bendición. Mi nombre es Freddy Peña. Hoy estamos aquí para llevarles el segundo tema de lo que es la fiesta o esta celebración pagana del Halloween, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo algo bastante interesante, lo que fue la historia de los pueblos celtas y druidas. Ahorita vamos a hacer un pequeño repaso y el día de hoy vamos a dar continuación a este tema porque tenemos bastantes personas interesadas que han hecho pues los acotes necesarios, ¿verdad? Se han comunicado a través del Facebook, a través del Remanente Adventista CR y nos dejan pues sus comentarios y es una gran bendición el poder despejar dudas y poder sentir de que ustedes se sienten a gusto e interesados con los programas que este Remanente Adventista está dando. Vamos a hacer lo primero que siempre hacemos y lo más importante que tenemos que hacer, que es pedir la dirección, el aval y la bendición de nuestro Dios. Si usted puede, en cualquier lugar que se encuentre, acompañarme en oración, cerrar sus ojos, estar un rato en comunión juntos, en armonía, a través de este medio tan importante y a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está con todos aquellos que de una u otra forma invocan en cualquier parte, dice 1 Corintios capítulo 1:1, el nombre del Señor Jesucristo. Oramos. Gracias, Señor, Padre amado, que estás en las alturas de los cielos, por esta bendición tan grande que tenemos el día de hoy, Señor, de estar nuevamente con todos nuestros hermanos, con todos nuestros amigos, llegando, Señor, a sus hogares a través de la radio, a través de los medios cibernéticos, de los medios televisivos, Señor, y que podemos estar compartiendo, Señor, esta temática importante que nos ayuda, Señor, a desenmascarar al enemigo, Señor, a Satanás, a desenmascarar, Señor, todas sus artimañas, sus estrategias, Señor, de mentira, Padre, y que muchas veces nos han llegado tal vez a nuestras vidas, Señor, y hemos sido influenciados en forma negativa, obviamente, Padre Santo, por estas tendencias, por estas prácticas que el enemigo ha puesto. Dios, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender el tema, Señor, para que podamos discernir, Señor, entre lo bueno y entre lo malo, Señor, para que podamos hacer diferencia, Señor, entre las cosas sagradas y las cosas impuras, Padre. Ayúdanos, Señor. Pon un carbón encendido en mi boca, Dios, y que todo lo que podamos expresar y decir, Señor, a través de este Remanente Adventista, Radio Costa Rica, la 930 y los medios cibernéticos, todo pueda llevar tu aval, Señor, y que todo pueda estar siempre sostenido, Señor, tanto principalmente por un escrito está, Dios, como también por lo que la historia nos enseña y nos dice. Quita, Señor, toda, mi Dios, indisposición, Señor, a las personas al oír este tema, que podamos tener una mente abierta, Señor, que podamos comprender, oh Dios, que la verdad es la verdad, Señor, y es indiscutible, Señor, y que aquí, Señor, de ninguna forma nosotros queremos, Señor, violentar, Dios, la verdad, sino siempre decir, Señor, lo que es real, lo que ha acontecido, Padre, personas que seamos, Señor, fieles, Señor, como la aguja es al norte, Padre Santo, de una brújula. Es fiel, Dios, que nosotros podamos ser fieles a la verdad y principalmente ser fieles, Señor, a ti, Padre. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ese nombre, Señor, y ese hermano nuestro, Padre, que dio su vida, derramó su sangre para limpiarnos de toda culpa y pecado y presentarnos hoy, Padre Santo, ante ti, aprobados como hijos tuyos, obreros que no tienen de qué avergonzarse, Padre. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con el tema bastante importante que se llama los orígenes del Halloween. Para hacer un pequeño review, recordamos que la semana pasada estuvimos viendo o estudiando con respecto a quiénes eran básicamente los druidas, quiénes eran los celtas. Nos basamos en este estudio de los orígenes de Halloween en Levíticos 20:23, que nos dice lo siguiente: además, no andéis
Dice, en las costumbres de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí. Y quiero leerles esta versión que dice así, el mismo versículo. Dice así: no vivan según las costumbres de las naciones que están en derredor de ustedes, las cuyas cuales yo por amor a ustedes expulsé, porque ellos hicieron todas estas cosas malas y yo las aborrecí. Dice lo mismo, solo que un poquito más elaborado. Hermanos, nosotros no debemos, como hemos venido mencionando, dejarnos empapar, envolver, dejarnos manipular por el enemigo, ¿verdad? Y compartir todas estas prácticas. De entre ellas, pues podemos hablar de la práctica de esta fiesta del Halloween, que, como les decía en el programa anterior, es una práctica muy diseminada por todo el mundo, casi que la mayoría o el general colectivo mundial, ¿verdad?, la practica, o por lo menos la ve como algo divertido, algo gracioso, algo novedoso. Cada año que viene el 31 usted puede ver las carteleras de los cines, las series, o sea, un mes entero, todas las cadenas televisivas y las cadenas cinematográficas poniendo todo un mes entero todo lo que son las temáticas, ¿verdad?, en películas, todo lo que es el marketing de lo que son los comercios, grandes empresas, grandes almacenes, grandes cadenas, poniendo todo el marketing, ¿verdad?, todos los adornos y todas las estructuras basadas en esta temática del Halloween, que vienen a inculcar en nuestras mentes, en nuestro subconsciente, en nuestro de los adultos y mucho más de los jóvenes y niños. Vienen a inculcar que esta práctica, esta tendencia, que este periodo, esta fecha es una práctica, una tendencia, una fecha agradable, ¿verdad?, vistosa y aceptada por la sociedad en general. Cuando no nos estamos dando cuenta que trae un trasfondo, ¿verdad? Muchas veces, y casi en general siempre, muchas veces no nos damos cuenta, pero siempre trae un trasfondo de ocultismo, de satanismo, de necromancia, de un montón de prácticas que la Biblia de ninguna forma avala. Entonces, por eso es el interés de el remanente adventista, de que podamos tener bien claros, estar bien cimentados, bien conocedores de dónde nació, qué cultura la trajo, cómo fue que se estructuró y cómo fue que se propagó al mundo entero. Y las prácticas también, que es el tema que sigue, que el día de hoy están haciendo todos los satanistas, todos los hechiceros, los brujos, encantadores, necromantes y todos los que practican todas estas obras de oscuridad y satánicas, que no son más que enviados de Satanás. Y en eso vamos a ver qué nos dice las documentaciones, la historia, la Biblia, y también les puedo dar fe y testimonio en forma personal de que eso acontece y ocurre cuando uno no tiene a Cristo en su corazón. Ok, vamos a hacer un pequeño review, hermanos. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo que el Halloween tenía un origen en una festividad de origen celta. Esta festividad de origen celta era lo que era el culto a Samaín. Este Samaín era un dios, o el dios de la muerte, el dios del periodo oscuro, el dios de la oscuridad de los celtas, ¿verdad? Estuvimos viendo que esta celebración marcaba definitivamente el final de la temporada de la cosecha, y que marcaba también el año nuevo celta, era considerado el año nuevo celta, y el inicio de la estación oscura. Estuvimos mencionando la semana pasada que por eso tienen estos colores de Halloween distintivos de lo que era el naranja y el negro, porque se pasaba de lo que era la cosecha o la primavera, verano, y se pasaba a lo que era el invierno, era la época de transición. Explicamos la semana pasada cómo estos druidas, que también vimos acerca de los druidas, la élite celta, como estos druidas instaban al pueblo, instaban a las personas a realizar sacrificios de animales, muchas veces en periodos bastante difíciles que tenían estos pueblos celtas, que ocuparon todo, pueblos indoeuropeos que emigraron de la India, de Asia, ¿verdad? Emigraron hacia el centro de Europa y se propagaron hacia todo lo que fue España, Galacia, hacia lo que fue las islas, todo lo que podríamos llamar nosotros de las islas
culturas normándicas, ¿verdad? Irlanda, todo lo que era el oeste también de Europa. O sea, se propagaron básicamente por todo el mundo conocido de hace 4.000, 4.500 años atrás. Estos druidas, vimos las castas en que se manejaban, vimos los bardos, vimos los bates, vimos los aprendices de los druidas como la élite más alta, y enseñaban al pueblo a hacer sacrificios, porque en el día Samaín, que se celebraba el 31 de octubre y el 1 de noviembre, se abrió un portal entre los dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual, y los antepasados, los ancestros, venían a visitar a sus familiares, que los recibían con comidas, ¿verdad? Les daban a los espíritus buenos, benévolos, ancestrales. Supuestamente era la tendencia o la práctica druida y celta, ¿verdad? Pero también se metían dentro de esos portales y venían a este mundo, a este espacio material, ¿verdad? Venían también espíritus demoníacos, malévolos, ¿verdad? Y también hacían daño. O sea, hacían un trato, un truco con ellos, o trato, un truco. Si no les daban algo a los espíritus también malévolos, entonces ellos enfermaban los ganados, quemaban las cosechas y muchas veces llegaban hasta la muerte. Entonces esa práctica de los disfraces, los colores y la iconografía que tiene el Halloween, los colores distintivos, el naranja, el negro, la transición a la época de la época de verano a la época oscura de invierno, el año nuevo celta, la apertura de este portal, ¿verdad?, que se celebraba en ese día, la práctica de hacer sacrificios de animales y hasta de personas y ponerse sus pieles encima para confundir a los espíritus malévolos, es una práctica que se transculturó y se fue dando hasta el día de hoy, y esa es toda la iconografía, ¿verdad?, representativa de lo que ocurre en el día 31 de octubre, que es el Halloween. Ok. El día de hoy nos compete ver lo que es la tradición romana y la cristianización de esta fiesta pagana. Vean qué interesante lo que les estoy diciendo. La tradición romana y la cristianización de esta fiesta pagana. Cuando tuvo lugar la ocupación romana de los dominios celtas, vea que casi que era por toda Europa o el mundo conocido, la festividad fue asimilada por estos. O sea, ¿por quién? Por los romanos. Aunque ya celebraban los romanos una fiesta que era dedicada en los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, precisamente una fiesta pagana, en ese mismo tiempo, ¿verdad?, que la celebraban la mayoría de estos pueblos celtas. Celebraban una actividad, una fiesta conocida como la fiesta de la cosecha, en honor a Pomona. Pomona era la diosa de los árboles frutales, y estas personas mezclaron ambas tradiciones, o este pueblo romano mezclaron ambas tradiciones. Por eso las manzanas eran muy populares y son muy populares hasta el día de hoy en el Halloween. Y ahorita vamos, ahí tienen la imagen en pantalla. Gracias y un saludo a nuestro hermano Josué, a nuestro hermano Andy, que están en cabina en Controles Master, por la gran colaboración que nos dan con lo que son las imágenes. Se mezclaban ambas tradiciones. Las manzanas eran muy populares en ese tiempo y pronto formaron parte de la celebración tanto del Halloween como de otras fiestas, como les mencioné la vez pasada, hasta como lo que eran las fiestas navideñas, que también tienen una transculturación pues celta y también romana. Resulta que esta actividad, estos pueblos celtas, cuando se cristianizó, por lo menos el pueblo romano, en el año 313 con Constantino, que parece que se convirtió, ¿verdad?, supuestamente por motivos políticos, porque recordemos que el Imperio Romano había decaído grandemente en lo que era la política, su senado, en lo que era militarmente y socialmente había decaído. Entonces este emperador Constantino buscó la forma en la que podía unificar nuevamente el Imperio Romano, y viene y se cristianiza, ¿verdad?, o hace que el cristianismo, que había sido perseguido en los primeros siglos, se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, cuando esta gente agarra las prácticas de los pueblos celtas conquistados, que tenían que ver o que se relacionaban también con la fiesta de Pomona, que era la fiesta de la diosa de los árboles frutales, eran en la temporada en que se recogían todo lo que eran los manzanos, las siembras de manzanos en lo que era pues los pueblos conquistados por Roma. Este Constantino viene y cristianiza básicamente en el año 313 a todo lo que era Roma, pero se
se ve dando el edicto de tolerancia religiosa. Creo que ese tema ya lo hemos tocado varias veces dentro de lo que es el remanente adventista, pero tiene que ver también con este asunto, ¿verdad?, de lo que es la transculturación de esta práctica del Samaín, ¿verdad?, cómo entró al Imperio Romano. El Imperio Romano, por motivos de política, se da cuenta que todos estos pueblos que fueron conquistados por ellos no pueden de una forma drástica y abrupta quitarle todas sus tradiciones, sus prácticas y sus tendencias religiosas principalmente, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que empiezan a acomodar las fiestas paganas que ellos tienen con la naciente Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Empiezan a coincidir en ciertas celebraciones y tratan de que calcen con las mismas celebraciones que tenían los pueblos conquistados o bárbaros que habían sido conquistados por el Imperio Romano, para que no tuviesen, por decirlo así, podríamos decir así, para que no se generase anarquía, para que no se generase rebeliones dentro de los pueblos al ver que eran abruptamente quitadas sus tendencias religiosas y sus prácticas idolátricas y paganas, ¿verdad? Entonces vienen y empiezan a acomodar en una forma muy astuta, ¿verdad?, y muy sigilosamente, ¿verdad?, una forma casi impersistible, que la gente dijera, bueno, no vamos a celebrar la fiesta del Samaín en los pueblos bárbaros, ¿verdad?, los burgundios, los lombargos, todos estos pueblos, ¿verdad?, que fueron 10 pueblos conquistados, y vamos a dar un estudio luego de esto, con respecto a los suevos, a los ostrogodos, a todos estos pueblos que fueron conquistados en lo que era todo el mundo conocido, Europa, y que tenían estas prácticas celtas, para que el Imperio Romano no fuera abruptamente cortando eso, cambió las fechas por otras celebraciones interesantes que llegó a cristianizar. Ok, vamos a ver algunos datos, que nos damos aquí, o que se los damos a ustedes, de cómo fueron cambiando básicamente estas cosas. En el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. Vean qué interesante esto. En el siglo IV ya había una iglesia que tenía el 13 de mayo, celebraba esta iglesia, o la iglesia de Siria, ¿verdad?, consagraba este día, el 13 de mayo, para todos los santos mártires. Resulta que entonces ellos empiezan a ver que la gente se empieza a molestar, y esto es una cuestión histórica, y por eso yo quiero que ustedes puedan estudiar también, que corroboren lo que nosotros aquí en el remanente adventista les enseñamos, para que ustedes puedan agarrar con la historia y lo que nosotros les decimos, y se den cuenta que lo que les estamos diciendo es lo que la historia básicamente enseña y dice. Esta iglesia de Siria, que celebraba el 13 de mayo esta fiesta de todos los santos, ya tenía esta celebración. Entonces aparecen dos personajes muy relevantes, ¿verdad?, que fueron los que hicieron o generaron casi que el cambio que se dio con respecto a la fiesta del Samaín y la fiesta de Pomoa, ¿verdad?, que eran dos dioses paganos. Y dicen ellos, ¿qué hacemos? ¿Les quitamos las fiestas? No se las podemos quitar, porque si no tenemos a las personas inconformes. Ok, entonces tratemos de ajustarlas al calendario eclesiástico que nosotros vamos a hacer. Entonces aparece, vean qué interesante, primero Constantino cristianizando. En el siglo IV aparece la iglesia de Persia, de Siria, diciendo que se va a celebrar un día a todos los mártires, que es en mayo. Pero ya en el año 615, el Papa Bonifacio transforma un templo, el templo romano, dedicado a todos los dioses. Vean cómo Satanás muy inteligentemente va tejiendo, ¿verdad?, va enmarañando el asunto. En el año 615 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV transforma un templo romano dedicado a todos los dioses, lo que se llamaba el Panteón, en un templo cristiano dedicado a todos los santos. O sea, que ya había un día que la iglesia de Persia había declarado como el día de Siria, había declarado como el día de todos los santos o todos los mártires muertos, y aparece un templo dedicado a todos los mártires también muertos ya en el año 615. Y es interesante cómo se va dando este cambio paulatinamente. Aparecen dos personajes muy importantes, que son estos dos papas que tenemos en pantalla. El Papa Gregorio III, que en el año 731
en el año 731 después de Cristo al año 744, dice y piensa, ¿verdad?, con el Papa Gregorio IV también, que fue del 827 al 844, piensan en cambiar la fecha de mayo a la fecha del 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Entonces nos damos cuenta que ellos hacen ese cambio y ya coincidiendo exactamente con la fecha en la que los pueblos bárbaros o los pueblos conquistados por Roma, ¿verdad? Y el mismo pueblo romano, coincidiendo con la fecha en las que ellos celebraban tanto la fiesta de Pomona como también los pueblos bárbaros celebraban el día de Samaín o el año nuevo celta. Entonces vemos qué interesante que se hace podríamos decir, eso es como una unión, ¿verdad? Por motivos políticos, de pensamiento y de fechas en las que la gente, o por lo menos estos pueblos conquistados, no se sintieran abruptamente quitados de sus tradiciones y de sus prácticas. Leemos a continuación lo que nos dice ahí. Intentaron, que lo lograron, ¿verdad?, suplantar por una festividad cristiana el Día de Todos los Santos, donde ya años atrás, más bien podríamos decir que 2 siglos atrás, habían empezado con ese cambio, declarando el Día de Todos los Santos y declarando la iglesia o el panteón como en vez de todos los dioses, dedicado a todos los mártires santos muertos, ¿verdad? Estos dos papas se ponen de acuerdo, ¿verdad? Primero viene podríamos decir, la intervención del Papa Gregorio III, y luego es aprobado, avalado y todavía sustentado por el Papa Gregorio IV, y logran que se cambie del 13 de mayo al 1 de noviembre la fiesta del Día de Todos los Santos. El Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebrara universalmente. Como era una fiesta mayor, tuvo su celebración vespertina en la vigilia para preparar la fiesta. Vean qué interesantes estos términos, y quiero que ustedes vayan entendiendo de dónde es que se deriva este Halloween y cómo inconscientemente nosotros lo recibimos, o mucha gente que practica el Día de los Muertos, que hasta el día de hoy, hermanos, usted va, yo vivo a la par de un cementerio, es interesante, pero si usted va a ese cementerio el día 1 de noviembre y el 2 de noviembre, usted encuentra eso lleno de personas, ¿verdad?, que llegan a dejar flores, a limpiar las tumbas, porque personas obviamente que tienen pues una creencia católica, apostólica y romana, y hasta muchos cristianos he visto ahí, lamentablemente, ¿verdad?, que todavía tienen en la mente, que no ha sido alumbradas por la luz del evangelio, que practican ese día, no sé, inconscientemente o conscientemente si lo harán, pero practican ese día como un recordatorio a los difuntos, ¿verdad? Resulta que entonces este cambio que hacen el Papa Gregorio III y el Papa Gregorio IV logran hacer o celebrar esta fiesta de los santos, precisamente cambiándola a la festividad de Pomona y del Samaín, que es de donde deriva el Halloween, ¿verdad? Y lo llaman la vigilia para preparar la fiesta, que la hacen el 31 de octubre, el día del Halloween. Vean qué interesante, ¿verdad? O el día dedicado a Samaín. Y la vigilia se llamó All Hallows Eve, o sea, que significa vigilia de todos los santos. La semana pasada expliqué que la derivación del Halloween viene del All Hallows Eve, o sea, de la vigilia de todos los santos. Se vino derivando de este término inglés hasta que se pronuncia como se pronuncia el día de hoy, el día de Halloween, ¿verdad? Y básicamente la celebración, qué interesante, ¿verdad? Avalado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, se celebra exactamente en los días en que se celebra la fiesta de Pomona, que es la fiesta de los romanos, ¿verdad?, la diosa de los árboles frutales, y se celebra la fiesta del Samaín, que es la fiesta que todos los pueblos bárbaros o con tendencias celtas celebraban el 31 de octubre. O sea que vienen a coincidir exactamente con las mismas fiestas paganas que tenían estos pueblos, vienen a coincidir con la fiesta que ya desde el siglo VIII o IX, empezando el noveno, empieza a celebrar la Iglesia Católica Apostólica y
romana. Con esto quiero decirles, amigos y hermanos, como siempre lo digo, lamentablemente muchos hermanos, y tengo muchos conocidos y amigos y nos llaman y compartimos con ellos, mucha gente que está aprendiendo, que nos dicen que están aprendiendo, que se sienten contentos con las programaciones, con la información, que la han constatado y se han dado cuenta que así dice la historia y que así dice la Biblia, y un escrito está. No tenemos absolutamente nada contra los profesos hermanos católicos, pero sí tenemos que decir la verdad con respecto a los fundamentos y la teología y la formación que lleva pues esta iglesia, ¿verdad? Que no es muchas veces y casi la mayoría de las cosas que han instituido no es la correcta ni la que lleva un aval bíblico ni espiritual, ¿verdad? Entonces queremos que sean en eso, queremos claro, no tenemos nada contra ningún católico, pero tenemos que decir de dónde nacieron las cosas, cómo fueron que se formaron y cómo por motivos de política, podríamos decirle así, y conveniencia, el Imperio Romano, que hasta el día de hoy se ha extendido a través de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es la iglesia más fuerte a nivel mundial, podríamos decirlo así, ha venido tergiversando y aceptando un montón de fiestas paganas por motivos de conveniencia, por motivos políticos, y las ha transformado en lo que son fiestas, podrían decir así, entre términos de comillas, cristianizando las fiestas paganas y haciéndolas obviamente pues aparentar que tienen un aval bíblico y espiritual, que no es así. Ok, en el año ya 998 perdón, después de Cristo, San Odilon, que era el abad del monasterio de Cluny en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada fiesta de los fieles difuntos. Vean qué interesante, ¿verdad? La fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre, la fiesta de los fieles difuntos, el 2 de noviembre, y la fiesta de la vigilia como les decía ahora, All Hallows Eve, la fiesta de vigilia de todos los santos. O sea, en estas tres celebraciones instituidas por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, están cubriendo o cubrieron muy astutamente las necesidades religiosas que tenían los pueblos bárbaros conquistados por el Imperio Romano y el mismo Imperio Romano. O sea, muy astutamente estas fiestas, y entre ellas la fiesta de Halloween, que de hecho de la fiesta que se hace la víspera de todos los santos, ¿verdad? Que se hace el 31 de octubre, de ahí deriva el nombre de All Hallows Eve, deriva el nombre de Halloween, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que la historia nos muestra que fueron cristianizando estas fiestas paganas. El día o la víspera de todos los santos, la celebración del día de todos los santos y la celebración de los fieles difuntos el 2 de noviembre. Eso es algo bastante que la gente tal vez no le ha puesto mucho cuidado y piensa que el Halloween, no sé, salió como una tradición norteamericana, pero no fue así, y ahorita vamos a ver qué ocurrió con la historia y cómo fue que se propagó y qué fue lo que ocurrió para que hasta el día de hoy nosotros no, pero muchas personas piensen que eso es una tradición sin ninguna malicia, y que es una cuestión nada más de máscaras, y es una cuestión de calabazas, y es una cuestión de dulces y trato y truco, pero que no tiene ninguna trascendencia ni ningún trasfondo pues espiritual. Pero ya hemos estado viendo y nos estamos dando cuenta que claro que sí, viene de un trasfondo, ¿verdad? Que transculturó de fiestas paganas dedicadas a demonios y a dioses de la muerte, la oscuridad, de portales abiertos a demonios, de tendencias y de prácticas lamentablemente gentiles y paganas, que no tienen ningún aval ni pueden ser permitidas de ninguna forma ni practicadas, mucho menos por una persona que pueda decir que tiene a Cristo en su corazón. Hay algo interesante dentro de todo esto en la historia. En Europa sufre durante un largo tiempo, un periodo de tiempo, sufre un flagelo que se llamó la peste bubónica. Esta peste bubónica, o también conocida, como les pongo ahí en pantalla, como la muerte negra o la peste negra, esta peste bubónica aniquiló, amigos y hermanos,
a la mitad, a casi la mitad de la población que había en toda Europa. A casi la mitad de toda la población que había en toda Europa. Esto creó un gran temor a la muerte y una enorme preocupación por esta. Se multiplicaron en ese tiempo las misas en las fiestas de los fieles difuntos, porque empezaron a morir mucha gente, demasiada gente. Entonces, en este día que se había dado, que se había declarado por Gregorio III, por Gregorio IV, por San Odolín, que se había empezado desde la iglesia de Siria a formar este día que se celebraba los santos difuntos, con esta catástrofe, podríamos decir así, ¿verdad? Por peste que hubo en Europa, que fue algo increíble, murieron millones de personas por esto. O sea, era algo... es más, era tan terrible, por lo menos lo poco que yo he podido estudiar de eso, bueno, o lo que he podido estudiar de eso, se tenían que hacer fosas comunes en las cuales echaban los cadáveres y luego los encendían, porque era tanta la gente que moría a diario que no tenían tiempo de enterrarlos uno por uno. Entonces empezaron a hacer fosas comunes y a cremarlos, a incinerarlos, y esto produjo que esta fiesta o que esta celebración o que estas misas que se daban hacia los santos difuntos se hicieran muy populares y se arraigaran en el colectivo de las personas, la tendencia de celebrar por lo menos estos días dedicados a los santos, a todos los santos y a los santos y a los mártires difuntos, ¿verdad? O sea que la víspera de lo que era la celebración de todos los santos, la celebración de los santos y la celebración de los santos difuntos se hizo sumamente popular en todo el colectivo europeo del entonces. Ok. Les doy esa referencia porque de ahí también nacen, resulta que estos franceses, ¿verdad? Tenían un espíritu bastante burlesco, ¿verdad? En lo que era la Francia, y hasta el día de hoy pues se distinguen, ¿verdad? Por eso dice que este espíritu burlesco de los franceses en la víspera de las fiestas de los santos difuntos, podríamos poner tal vez la anterior, gracias, que se celebraba el 1 de noviembre. El 1 de noviembre nos dice a nosotros que casi se había muerto la mitad de la población. Este espíritu burlesco de los franceses, ¿verdad? En la víspera de la fiesta de los santos difuntos, el 1 de noviembre, se adornaban los muros, vean qué interesante, de lo que eran los cementerios en todos los lugares de Europa que estaba esta peste pues asolando en gran manera, con imágenes en las que se representaban al diablo guiando a papas, reyes, damas, caballeros, monjes, campesinos, leprosos, o sea, etcétera, 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 y los conducían hacia la tumba. Entonces, todas estas representaciones satíricas que se conocieron como las danzas de la muerte y que eran dadas, exactamente, ahora sí la anterior, perdón, yo fui que me equivoqué, pido disculpas. Ok, estas representaciones satíricas que se presentaban hacían mostrar a las personas o a estos personas que recolectaban los cadáveres con máscaras representativas. Y en función de esto también se acrecentó mucho más la práctica que ya venía popularizada del Samaín y de Pomona, y empezaron a darse, por lo menos en estos días, en la parte de Europa, todas esas escenografías o todas esas representaciones satíricas como las que ustedes tienen ahí en pantalla. Y explico para los hermanos de la radio. Era una persona que se ponían trajes negros y se ponían una máscara en forma de cuervo, y eran los que andaban recogiendo los cadáveres de las personas. Cuando se veían pasar a estas personas con este tipo de máscaras, sabían que eran personas o representantes de la muerte, ¿verdad? Porque generalmente venían con carrozas o con carretas llenas de cadáveres, ¿verdad? De personas que habían sido asoladas por lo que era la fiebre negra o la peste bubónica en tal caso. Ok, ¿cómo se popularizó esto o cómo llegó esta fiesta a América? Hay algo histórico, ¿verdad?, que pasó, principalmente en lo que fue en el año 1840. En 1840, lo que se llamó la Gran Hambruna Irlandesa,
los emigrantes irlandeses trajeron a América esta tradición porque eran de tendencia o de o la nacionalidad de lo que era Irlanda, de lo que eran todas estas partes nórdicas, ¿verdad? Y europeas, sí tenían una tendencia cultural bastante arraigada celta, y lo que fue la gran hambruna irlandesa en 1840, o lo que se conoció también como la hambruna de las papas, es interesante. Usted puede buscarlo en cualquier enciclopedia, lo puede buscar en cualquier sitio, ¿verdad? Que usted pueda encontrar ahora tan fácil con lo que son los medios cibernéticos de información. Usted puede encontrar la historia de lo que fue la gran hambruna irlandesa de 1840. Pues estos irlandeses emigran a Estados Unidos para ver si pueden encontrar una mejor forma de vida. Y cuando llegan a Estados Unidos empiezan a inculcar a las personas de Estados Unidos a estas prácticas, ¿verdad? Ellos empiezan ya a enseñarles lo que era la historia de Jack O'Lantern, o empiezan a practicar el hacer el turnip. Este turnip es algo interesante que después lo vamos a ver. Yo creo que para la próxima se nos va a quedar. Se va a la hora rápida. Quisiera tener más extensión para poder conversar con ustedes, pero tengo que ir por eso en etapas explicándoles. Esta hambruna irlandesa trae a todos estos emigrantes irlandeses que traen la cultura o las tendencias, las prácticas, la historia celta, ¿verdad? Sus tendencias y sus prácticas religiosas, o podríamos decir así, su mitología, ¿verdad? Básicamente, y la transculturan a lo que son los pobladores de Estados Unidos. Entonces empiezan a explicarle acerca de los sacrificios druidas, de cómo se vestían, y empiezan a generar ese tipo de prácticas que se hacen muy atractivas hacia el pueblo norteamericano, y que empiezan de una u otra forma a meterse también, vuelvo a repetir, dentro del consciente colectivo. Lamentablemente el ser humano es muy dado a emular o a imitar lo que otros seres humanos hacen. Si usted va a un lugar y todo el mundo ve para arriba, generalmente usted vuelve a ver para arriba también, a ver qué está viendo todo el mundo. O sea, el ser humano tiene eso. Generalmente nos vamos, como decimos aquí en Costa Rica, buen término, por lo que la pelota hace, ¿verdad? Todo el mundo va haciendo lo que va viendo, ¿verdad? Entonces esta gente empieza a transculturar sus prácticas, ¿verdad? Sus creencias, su mitología, y se empieza a acoplar dentro de lo que es Estados Unidos. La fiesta, sin embargo, en Estados Unidos comenzó a celebrarse en forma masiva. Vean qué interesante este dato, casi 100 años después, 80 años después. En 1921 comenzó a celebrarse masivamente. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, y luego le fueron siguiendo después de eso todos los otros estados de Estados Unidos. Y cuando usted estudia eso, cuando yo empecé a leer con respecto a este desfile de Minnesota, el primero de Halloween, me doy cuenta que la mayoría de las personas que practicaron o que participaron dentro de esos desfiles, ahí hay algunas gráficas, ¿verdad? Y que son reales. Pueden buscarla usted y pueden informarse, ilustrarle. La mayoría de personas que participaron dentro de eso eran emigrantes o colonias irlandesas que vivían en Minnesota. Entonces de ahí fue donde empezó a popularizarse este asunto. Llegó a Estados Unidos esta tendencia que acoplaron principalmente como ellos, porque si nos damos cuenta, el mayor foco expansivo o la mayor cultura que expande, o el mayor país, por decirlo así, que expande cultura o su cultura al mundo entero, en forma muy negativa, lamentablemente hay que decirlo, es Estados Unidos, ¿verdad? O sea, la mayoría de personas imita casi que lo que este país del Nuevo Mundo, ¿verdad? Podríamos decirlo así, ¿verdad? No tan viejo como el europeo, porque recordemos que desde la avenida del Mayflower y todas las colonias, 13 colonias que se armaron, y todos los peregrinos que vinieron de Europa, hemos explicado muchas veces eso en otros programas que ustedes pueden ver en YouTube, como Remanente Adventista CR, todos los programas que este servidor y mis compañeros también tienen, hemos explicado un poco eso, pues la transculturación que hubo, ¿verdad? De estos irlandeses en 1840, la migración, y ya todo lo que empezaron a decir con respecto a su mitología, a sus creencias y a sus prácticas con respecto a lo que era el día de Samaín, de Jack O'Lantern, ¿verdad? También, y de algunas otras tipos de prácticas que tenían, que celebraban esta fiesta céltica, ¿verdad? Del Samaín, se incorporaron en una forma
tan poderosa dentro de lo que era el colectivo norteamericano, que ellos lo tomaron, esta fiesta o estas prácticas como sí, y lo expandieron a través del mundo entero. Quiero darles unos datos, porque me quedan pocos minutos, pero quiero darles unos datos importantes. El programa pasado y han sido netamente históricos. Yo quiero, hermanos, que ustedes por favor puedan sacar el tiempo para ver el programa que sigue, porque el programa que sigue vamos a hablar lo que está ocurriendo actualmente con estas prácticas. Como les dije en el programa anterior, hermanos, no quiero dañar la susceptibilidad de nadie, porque las imágenes que voy a poner, los datos que voy a dar la próxima semana son datos muy abruptos, son un poco gráficos, bastante gráficos de lo que es de verdad las prácticas satánicas que se dan en estas 4 semanas que se están realizando ayunos y sacrificios por parte de los satanistas y de todos los grupos necrómanas, de espiritismo, de brujos, hechiceros, santeros. Y todos los que practican algunas de las ramas del satanismo son bastante gráficos. Yo espero que ustedes no se lo pierdan y espero que también lo compartan, porque necesitamos. Hay un versículo que dice: y conoceréis la verdad, en Juan 8:32 dice: y la verdad os hará libre. Cuando usted conoce la verdad, hermano, usted se liberta de un montón de cosas y prácticas que usted tal vez hasta inconscientemente ha hecho o hasta el momento del día de hoy está practicando. Entonces Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso es lo que queremos a través de esto. Me he ido en 2 programas históricos para que se den cuenta cómo Satanás muy astutamente, a través de todos estos cientos de siglos, cientos de años, ha venido, y muchos siglos atrás ha venido tramando esto para que el día de hoy casi la mayoría del mundo entero vea esta celebración como algo divertido, algo bonito, algo llamativo, algo interesante, y esperan muchas personas, hermanos, esta celebración con gran ansia. El comercio, lo que es los canales de televisión, todo lo que es el área televisiva, ¿verdad? Lo que es el grueso de la población también practican esta práctica del Samaín, o lo que llamamos Halloween hoy, en una forma disque inocente, pero que trae un trasfondo 100% espiritual y nocivo. Ok, entonces resulta que algo muy interesante pasa en Estados Unidos, porque una película estadounidense independiente de terror que se dio en el año de 1978 es la que ayuda a difundir grandemente este asunto de Halloween a nivel mundial. Esta película, dirigida por John Carpenter, que se llama La Noche de Halloween, es una película bastante gráfica con respecto a eso, ¿verdad? A esa práctica del Halloween, y muestra a un hombre o trae a un enfermo psiquiátrico, ¿verdad? Llamado Michael Myers. Este hombre, Michael Myers, es criado desde pequeño, ¿verdad? Con instintos homicidas, mata a sus papás, asesina a su hermana mayor. Cuando tenía 15 años es internado en una clínica mental, y después busca repetir el crimen otra vez con su hermana menor. Este tipo de película de tendencia que se llama slasher, este tipo de slasher, que es el villano o el psicópata, ¿verdad? Con una máscara, que es asesino múltiple, ¿verdad? Se empieza a generar esta tendencia, y de ahí nacen un montón más de películas, ¿verdad? Basadas en el slasher, que son personas psiquiátricas, ¿verdad? Psicópatas. Podemos ver algunas por mencionar algunas que he tenido que revisar: Masacre en Texas, Jason Life, ¿verdad? Algunas de películas de este tipo de slasher, en que las personas se ponen máscaras y son psiquiátricos, psicópatas compulsivos, ¿verdad? Y homicidas. Increíble, o sea, es algo increíble eso. Pues nace esta tendencia, y el nombre, obviamente, ¿verdad? La noche de Halloween hace que esta fiesta, que no la teníamos la cultura, por lo menos latina,
no la teníamos impresa, empieza a agarrar auge y empieza a agarrar fuerza. Y nos damos cuenta, porque si nosotros analizamos esta situación, nos damos cuenta que esta tendencia, estamos al 2018, empezó a darse en Costa Rica de hace unos 25, 30 años atrás tal vez. Porque antes, bueno, yo tengo 50 y antes hablar de Halloween nadie conocía lo que era el Halloween. Pero después de que se empiezan a dar estas propagandas cinematográficas y principalmente lo que era esta película de John Carpenter acerca de la noche de Halloween, empieza a darse una tendencia en todo lo que es, por lo menos América Latina, de acoplar esta fiesta que viene de Estados Unidos, que ni siquiera es de la cultura de Estados Unidos, que la mayoría de las personas que practican esta fiesta en Estados Unidos ni siquiera saben de dónde se deriva, pero que lo hemos venido explicando en el programa anterior y en este, que tiene una connotación también acoplada por la Iglesia Católica Apostólica y Romana, en la que celebra el Día de los Santos Difuntos. Ya lo vimos, por razones políticas, por razones de conveniencia, y la gente, por lo menos latina, después de este año, del año de 1798, con esta tendencia y este tipo de slasher, de películas de este tipo, empiezan a acoplar o a ver el Halloween como si fuera algo normal. Es increíble, hermanos, cómo Satanás va metiendo en las mentes de las personas, en las mentes de todos los que él puede captar, ¿verdad? Y que no están previstos, parados y cimentados en la verdad, y que tienen un contacto espiritual real con Dios, cómo él empieza a fomentar en sus mentes tendencias y prácticas que al final viene la gente diciendo que eso no tiene nada que ver y que eso es puro legalismo y que eso es extremismo y que ustedes ahí hablan de cosas que no tienen importancia y que qué tiene que ver que un chiquito se ponga una máscara de una momia o que se ponga una máscara de una calavera. Y ese es otro tema que vamos a ver, que eso se llaman métodos de llamamiento. Entonces usted empieza a abrirle puertas al enemigo, por donde dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. O sea que la lucha de nosotros es contra demonios. Y nosotros estamos con todas estas prácticas que se dan en el Halloween. Los que las practican y los que conviven con ellos están aceptando y abriendo puertas para que todos esos espíritus inmundos tengan un asidero en sus mentes y en sus corazones. Entonces, qué peligroso. Ahora, ¿será que sí? Se habla mucho del Halloween, pero se tiene que explicar bien de dónde nace, cómo nace, por qué es que la Biblia, y qué dice la Biblia con respecto a eso, y por qué es que no se debe ni siquiera compartir con ese tipo de actividades, ni siquiera compartir. Yo tengo una niña en una escuela privada y en los dos años que tiene de estar, 3 años que tiene de estar ahí en esa escuela, todos los años que me dicen que van a hacer disfraces para la semana Halloween, ellos saben, desde el primer año se los dejé bien claro, que mi hija de ninguna forma va a ir vestida de ningún demonio. Y que nosotros no compartimos absolutamente esas actividades y esas fiestas. Y es una semana en la que llegan disfrazados, en las que llegan hasta pijamadas hacen y todo. Y saben que, hermanos, uno como creyente tiene que ser radical en ese sentido y no permitir que ni mi casa, ni mi familia, ni mucho menos mis hijos, que son más susceptibles de influenciar, que son todavía más coaccionables, puedan tener o recibir tendencias de ese tipo espiritual, demoníaco y satánico. Ok, entonces resulta que esta película de Meyer fue muy acogido por la mayoría de los adolescentes y todo el mundo latino, y ahí empezó a introducirse la práctica en casi todo lo que es por lo menos América, ¿verdad? Dicen que esta película tiene 8 secuelas. Estas 8 secuelas. Este villano enmascarado mata a adolescentes, mata a adultos, mata a niños, mata a todo el mundo. Michael Meyer y su maldición, según la parte de la crítica especializada en cinematografía, dice que cambió totalmente el género cinematográfico para siempre. O sea, que el género cinematográfico a través de John Carpenter y la película de la noche de Halloween cambió totalmente, y de ahí se han llegado a segregar un montón y a correr un montón de películas donde la tendencia el día de hoy, la tendencia en el general de lo que son las obras cinematográficas, el 40%, dicen los expertos en ese género especializados,
que hacen la crítica a eso, y usted puede buscar algunos y buscarlos y leer lo que dicen. Dicen que después de esta producción se subió al 40% de la producción general cinematográfica que habla de terror, subió el 40% en todas las producciones. O sea, que el 40% de lo que se ve en películas y lo que se ve en programas televisivos tienen que ver con todo lo que es terror y con todo lo que es este género demoníaco. Entonces vean ustedes cómo Satanás tan interesantemente, tan sutil e inteligentemente, podríamos decirlo, se metió y está socavando todas nuestras bases y todos nuestros fundamentos espirituales, si se lo permitimos. Hermanos y amigos, quiero leerles un versículo que está aquí en Levíticos 20 y 27, hablando con respecto a eso, todo lo que tiene que ver con espiritismo, con necromancia, porque a este Meyer y a Jackson, Jackson vive nuevamente, lo matan y vuelve otra vez a resucitar, y en esa historia. Y dice así: cualquiera de ustedes, versículo 27 de Levíticos 20, hombre o mujer que sea necromante o espiritista o los consulte, oiga, y practique lo que ellos hacen, vean qué interesante, será condenado a muerte, morirá apedreado y será responsable de su propia muerte. Levíticos 20, versículo 27. Levíticos 20, versículo 27. Por eso nosotros tenemos que tener, hermanos y amigos, mucho cuidado con las cosas que practicamos y hacemos, porque tal vez inconscientemente estamos abriéndole la puerta a que Dios nos maldiga, o nosotros mismos nos maldigamos y la bendición de Dios no esté en nosotros. Ok, me quedan 2 minuticos. Quiero leerles también un versículo que está aquí. Voy a leerlo aquí rápidamente, que se encuentra en Romanos en el capítulo 1 y que dice lo siguiente. Romanos capítulo 1 y dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 32, dice así: sabes bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. No solamente, sin embargo, los que las practican, sino las que las practican y los que incluso se complacen con aquellas que las hacen. O sea, hermanos, que si usted se complace con las cosas que se están haciendo en el día de Halloween, usted está siendo partícipe también de eso. Ya vimos en estos 2 programas, hermanos, lo que ocurrió, de dónde nació, quiénes eran los celtas, quiénes eran los druidas, de dónde vino desde hace 4.500 años, 5.000 años atrás, esta tendencia, esta fiesta del Samaín. Ya saben qué es, ya saben cómo se metió y se incorporó dentro del Imperio Romano y dentro de la Iglesia, la celebración católica, apostólica y romana, la celebración de los santos difuntos, la celebración de todos los santos y la celebración de la víspera de los santos. 3 fiestas o 3 celebraciones que se daban precisamente en las fechas en las que se celebraban estas fiestas paganas. Ya lo vimos, hermanos, y quiero terminar con estos versículos. Quiero terminar con 3 imágenes más y vamos a irlas viendo una por una. La internacionalización de Halloween se produjo en los años 80 gracias a las series de televisión. Por eso les digo, la televisión y el cine lamentablemente trajeron esta tendencia para que se popularizara en forma mundial. Series como la de televisión como Roxanne, donde comenzaron a dedicar un capítulo cada año a Halloween, hasta convertir la calabaza sonriente en una imagen tan conocida como la imagen de la Coca-Cola. O sea, a nivel mundial. Hoy en día Halloween es una de las fechas más importantes en los calendarios festivos, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Y puedo asegurarles y decirles, hermanos, que en todo el mundo. Si no, para muestra un botón, vea cómo estamos en Costa Rica. Y dice Isaías 52:11: apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ellos, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor, y yo os recibiré.
Hermano, si usted tiene a Dios en su corazón, usted no puede participar, usted no puede estar siendo parte de estas fiestas, porque ya vimos lo que dice el primer capítulo de Romanos capítulo 1 y en el versículo que leímos, donde dice, hermanos, que no solo los que practican estas cosas, sino también los que se complacen con ellas. Y la próxima semana, hermanos, los programas que vienen son bastante interesantes. Vamos a enseñarles por lo menos dos prácticas, o la práctica de lo que es el Jack o Lantern, ¿verdad? Que es muy dado, este símbolo de la calabaza, el turnip. Vamos a terminar de explicar un poquito de esta tendencia que se fue transculturada de Irlanda hacia nosotros, qué significa, qué historia tiene y cuál demonio es el que lo representa. Y vamos a ver, hermanos y amigos, las categorías del sacrificio satanista en los días de hoy, categorías de lo que los satanistas, espiritistas, brujos, hechiceros, necrómanas hacen en el día de hoy. Cuáles son las 4 semanas de adoración, qué es lo que sacrifican, qué lugares que en Costa Rica dan signos de satanismo, qué lugares y qué estadísticas en toda América y el mundo hay con respecto a lo que se celebra en el día Halloween. Mi nombre es Freddy Peña, puede llamarme al 8314-7619. Somos el Remanente Adventista. Que Dios les guarde y les bendiga.